Para Skinner, el aprendizaje a partir de las consecuencias que tiene el modo en el que se interactúa con el mundo era el principal mecanismo de modificación de la conducta. Tanto los seres humanos como los animales estamos realizando siempre todo tipo de acciones, por insignificantes que sean, y estas tienen siempre una consecuencia para nosotros, que recibimos en forma de estímulos. Esta sucesión entre lo que hacemos y lo que notamos, que son las consecuencias de nuestras acciones, son el fundamento del condicionamiento operante, también conocido como condicionamiento instrumental, que según Skinner era la forma básica de aprendizaje en buena parte de las formas de vida. Los mecanismos del condicionamiento operante fuesen básicamente los mismos en muchos tipos de organismos. No significa que los contenidos sobre los que se producen fuesen a ser iguales independientemente de si somos un ratón o un ser humano. Los miembros de nuestra especie tenemos la capacidad de crear conceptos abstractos y generar memoria autobiográfica, pero para Skinner la aparición de estas formas refinadas de pensamiento eran la punta de la pirámide de un proceso que empezaba aprendiendo de nuestros aciertos y de nuestros errores en tiempo real. La metodología a la que normalmente recurrían los psicólogos conductistas se basaba en los modelos animales, es decir, experimentación con ratas, palomas, perros, etc., lo cual en cierto modo es una limitación. La caja negra de la teoría de Skinner no era la misma que la de los primeros conductistas. Mientras que psicólogos como Watson negaban la existencia de un mundo mental, Skinner no dudó que el estudio de los procesos mentales podía ser útil en psicología. El motivo de su postura en este tema era que no consideraba que nuestra mente fuese algo más que una parte del trayecto que va desde la realización de la acción hasta el registro de los estímulos que son o parecen ser consecuencia de estas acciones, aunque con la dificultad añadida de que es prácticamente imposible estudiar de manera objetiva. La teoría de Skinner, el objeto de estudio de la psicología, es la conducta y no la mente, o la mente y la conducta a la vez. El mismo concepto de la mente era engañoso para Skinner. Lleva a pensar que hay algo dentro de nosotros que hace aparecer de la nada pensamientos y planes de acción, como si nuestra vida psíquica estuviese desconectada de nuestro entorno. Para Skinner, todo aquello a lo que suele llamar proceso mental era en realidad una forma de conducta más, algo que se pone en marcha para hacer que el ajuste entre nuestras acciones y las consecuencias esperadas sea óptimo. Tal como lo hizo Vygotsky, Albert Bandura también centró el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más entre el aprendiz y el entorno social. Mientras que psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamientos, Bandura intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez sin necesidad de muchos ensayos. Su teoría se denomina como aprendizaje social, se basa en el aprendizaje que posee el individuo a través del tiempo mediante la interacción con los demás. Uno de sus estudios más sobresalientes fue el del muñeco bobo. Dicho experimento consistía en comprobar cómo se adquieren las conductas a través de la imitación. Bandura le enseñó la película a un grupo de estudiantes de una guardería. Posteriormente los dejaron jugar. Los estudiantes realizaron el mismo comportamiento del niño con el muñeco bobo. Uno de los elementos clave de esta teoría se le conoce como interacción recíproca. Bandura consideraba que el funcionamiento humano se explica en la reciprocidad teriádica, la cual se enfoca en que la conducta y los factores personales cognitivos y los acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan unos con otros porque se les distinguen en dos tipos de aprendizajes. Se aprende las consecuencias de las propias acciones.
¿Cómo escapaste? No pude porque me tiraron al fuego. ¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa? Puede que no me digas la verdad. Se aprende de los modelos por medio de la observación. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Aprendizaje y desempeño cuando observamos modelos y adquirimos un conocimiento. Desempeño, poner en práctica lo aprendido. Aprendizaje por observación. Este consta de 4 principales aspectos. Atención, consiste en observar la conducta deseada del modelo. Retención, consiste en procesar la información obtenida. Reproducción, consiste en llevar a cabo dicha conducta. Motivación, es cuando hay un incentivo o hay una consecuencia al realizar dicha conducta. Introducción a la teoría sociocultural. Según Vygotsky, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Una vez que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual. Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece 2 veces, primero en el nivel social y luego en el individual, primero en medio de otras personas, interpsicológica, y luego dentro del niño, intrapsicológico. Esto aplica igualmente para la atención voluntaria, la memoria lógica y las formaciones de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos. Vygotsky también enfatiza en los factores sociales que contribuyen al desarrollo cognitivo. Para él, el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de formación guiadas dentro de la zona de desarrollo próximo, como los niños y sus padres logran la construcción del conocimiento. Para Vygotsky, el entorno en el cual crecen los niños influirá en lo que piensan y en la forma en cómo lo harán. Según Vygotsky, los neonatos poseen limitaciones biológicas naturales en sus mentes. Sin embargo, cada cultura es capaz de proporcionar lo que él denominó como herramientas de adaptación intelectual. Estas herramientas permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas de una manera que les permita adaptarse a la cultura en la cual viven. De acuerdo con Vygotsky, los adultos son un factor importante para el desarrollo cognitivo. Los adultos transmiten herramientas culturales de adaptación intelectual que los niños internalizan. Vygotsky afirmó que los niños nacen con un repertorio básico de habilidades que permiten su desarrollo intelectual, pero mientras Piaget se centraba en los reflejos motores y las capacidades sensoriales, Vygotsky se refiere a las funciones mentales elementales como atención, sensación, percepción y memoria. Eventualmente, por medio de la interacción dentro del entorno sociocultural, estas funciones se desarrollan en procesos mentales más sofisticados y eficaces, las cuales han sido llamadas como las funciones psicológicas superiores. Vygotsky describe las herramientas de adaptación intelectual, o sea, aquellas estrategias que permiten que los niños manipulen sus funciones mentales básicas con mayor eficacia adaptativa, y están determinadas culturalmente, por ejemplo, las técnicas de mnemotecnia y mapas mentales. La influencia social en el desarrollo cognitivo. Vygotsky realiza mayor énfasis en la contribución social al proceso de desarrollo, mientras que Piaget enfatizó al descubrimiento por iniciativa propia. Por tanto, profesores y estudiantes colaboran en el aprendizaje y la práctica de 4 habilidades intelectuales básicas: resumir, cuestionar, aclarar y predecir.
En este método, el papel del profesor en el proceso educativo se reduce con el tiempo. Aplicaciones de la teoría de Vygotsky en el aula de clase. Una aplicación educativa contemporánea de las teorías de Vygotsky es la enseñanza recíproca, que se utiliza para mejorar la capacidad de los estudiantes para aprender e involucrarse en su proceso de aprendizaje, observando a sus compañeros y docentes a través de un diálogo con respecto a fragmentos de textos. A diferencia del aula interna, que es encubierta, el aula privada es manifiesta. Vygotsky concibió el aula privada como una revolución en el desarrollo que se activa cuando el pensamiento y el lenguaje preverbal y preintelectual se unen para crear fundamentalmente nuevas formas de funcionamiento mental. El aula privada es la manifestación más temprana del aula interna. De hecho, el aula privada es más similar en su forma y función a la voz interior del aula social. El aula privada se define típicamente en contraste con el discurso social, ya que el habla dirigida al mismo y no a otros, con el fin de autorregulación en lugar de la comunicación. Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son sistemas separados inicialmente desde el comienzo de la vida. Su fusión se produce alrededor de los 3 años de edad. En este punto, el habla y el pensamiento se convierten en interdependientes, el pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje se convierte en la representación. Habla privada, la cual se manifiesta a la edad de 3 años. Es un habla que se dirige a sí mismo y tiene una función intelectual. Y finalmente, habla privada internalizada, la cual carece de audibilidad, ya que toma la forma de una función de autorregulación y se transforma en un habla interna silenciosa, típica de la edad de 7 años. Vygotsky distingue entre 3 formas de lenguaje. El habla social, que se encuentra en la comunicación externa, se utiliza para hablar con otras personas, normalmente se presenta ya a la edad de 2 años. El primero es el principal medio por el cual los adultos transmiten información a los niños. El segundo es el lenguaje en sí mismo, se convierte en una herramienta muy poderosa de adaptación intelectual. Vygotsky. El lenguaje y el desarrollo cognitivo. El lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales para fines de comunicación. Él considera el lenguaje es la mayor herramienta del hombre, un medio para comunicarse con el mundo exterior. De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje juega un papel en 2 aspectos esenciales del desarrollo cognitivo. Vygotsky concibe la zona de desarrollo próximo como aquella área donde se debe instruir u orientar de manera más sensible, puesto que permite al niño desarrollar habilidades que van a ser la base para el desarrollo de las funciones mentales superiores. Zona de desarrollo próximo. El concepto del otro más experto está íntimamente relacionado con el segundo principio importante de la obra de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo o proximal. Este es un concepto importante que se relaciona con la diferencia entre lo que un niño puede lograr de forma independiente y lo que un niño puede lograr con la orientación y el apoyo de un otro experto. Es necesario entender 2 de los principios básicos de la obra de Vygotsky. El otro más experto. Este concepto se explica por sí mismo. Se refiere a alguien que tiene una mejor comprensión o un nivel de habilidad más alto que el alumno con respecto a una tarea determinada, proceso o concepto. Por ejemplo, a una niña que se le da su primer rompecabezas, ella sola intenta completar el puzzle sin éxito. Entonces el padre se sienta con ella y le describe o muestra algunas estrategias básicas, tales como encontrar todas las piezas de esquina, y le proporciona un par de piezas para que la niña pueda armarlo por sí misma y además la felicita cuando ella lo logra. A medida que la niña es más competente, el padre le permite trabajar de forma más independiente. De acuerdo con Vygotsky, este tipo de interacción social que implica el diálogo de cooperación o colaboración promueve al desarrollo cognitivo. El niño trata de comprender las acciones o instrucciones proporcionadas por el tutor. A menudo un padre o maestro a continuación interioriza la información para luego poder emplearla para guiar o regular su comportamiento.
Para Vygotsky es mucho más importante el aprendizaje que se produce a través de la interacción social por parte del niño con un tutor competente, el cual puede modelar comportamiento o proporcionar instrucciones verbales al niño. Vygotsky se refiere a este fenómeno como un diálogo cooperativo o en colaboración.